No sé por qué, pero esta historia se me hace familiar. Aquí no volverán a haber elecciones. Cómo un hombre que luchó contra una dictadura terminó convirtiéndose en dictador. La historia de Daniel Ortega es una de las más sorprendentes de América Latina. ¿Por qué? Aunque hoy muchos lo consideran un dictador, hace varias décadas era visto como un héroe. Un hombre que luchaba precisamente para acabar con una dictadura. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo alguien que prometía devolver la libertad a un país terminó concentrando casi todo el poder en sus manos? ¿Dónde he escuchado esta historia? A mí en lo personal me han dicho dictador en todos los medios que han querido y podido. ¿Saben qué? Me tienen sin cuidado que me llamen dictador. Para entenderlo tenemos que regresar varias décadas atrás. Durante más de 40 años Nicaragua estuvo gobernada por la familia Somoza. Primero fue el padre y luego sus hijos. Era una dictadura caracterizada por la concentración de poder, la corrupción y la represión contra quienes se oponían al régimen. Con el paso del tiempo, el descontento de la población fue creciendo. Fue entonces cuando apareció el Frente Sandinista para la Liberación Nacional, conocido como la FSLN por sus siglas. Era un movimiento guerrillero que buscaba derrocar la dictadura. Uno de sus principales líderes era un joven Daniel Ortega. Después de años de enfrentamientos en 1979, el régimen de Anastasio Somoza cayó. Para millones de nicaragüenses, aquello fue un momento histórico. ¿A dónde he escuchado esa historia? Muchos pensaban que por fin el país iniciaría una nueva etapa de democracia, libertad y justicia social. Y durante un tiempo parecía que ese sueño podía hacerse realidad. En 1984, Daniel Ortega ganó las elecciones y se convirtió en presidente de Nicaragua. Pero su gobierno enfrentó un enorme problema. Estados Unidos comenzó a apoyar a un grupo armado conocido como los Contras, que combatía al gobierno sandinista. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Todo esto ocurrió durante la llamada Guerra Fría. ¿Y qué fue la Guerra Fría? Fue un enfrentamiento entre las dos grandes potencias del mundo de aquella época, Estados Unidos y la Unión Soviética. Aunque nunca pelearon directamente entre sí, ambos apoyaban gobiernos y grupos armados en diferentes países para aumentar su influencia. En pocas palabras, Nicaragua terminó convirtiéndose en uno de los escenarios de esa disputa mundial. Como consecuencia, el país vivió muchos años difíciles. Hubo guerra, miles de muertos, una fuerte crisis económica, inflación y escasez. En 1990 ocurrió algo que muy pocos esperaban. Daniel Ortega perdió las elecciones frente a Violeta Chamorro y, para sorpresa de muchos, aceptó los resultados y entregó el poder de manera pacífica. Parecía que la democracia había funcionado, pero eso solo era una parte de la historia. Y el pueblo perfectamente está en su derecho de hacer justicia. Durante los siguientes 16 años, Ortega intentó regresar al poder. Se presentó varias veces a las elecciones y perdió, hasta que decidió cambiar de estrategia. Hizo un acuerdo político con Arnoldo Alemán, un expresidente que también tenía mucho poder. Gracias a ese acuerdo se modificó la ley electoral. Antes era mucho más difícil ganar la presidencia en primera vuelta. Después de la reforma, un candidato podía ganar con apenas el 35% de los votos, siempre que sacara una ventaja suficiente sobre el segundo lugar. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. En las elecciones del 2006, Daniel Ortega obtuvo alrededor del 38% de los votos. No necesitó una mayoría absoluta y en el 2007 regresó a la presidencia. Pero lo que sucedió después cambió por completo el rumbo de Nicaragua nicaragüita, porque Ortega no eliminó la democracia de un día para otro. Lo hizo paso a paso. ¿Dónde escuchar esa? Cállate y seguí contando. Primero comenzó a colocar aliados en la Corte Suprema de Justicia. Con el tiempo, esa corte tomó decisiones que le permitieron volver a postularse, aunque la Constitución limitaba la reelección presidencial. Después, esos límites fueron eliminados. Más adelante, aumentó el control sobre el organismo encargado de organizar las elecciones, lo que en nuestro país se conoce como el Tribunal Supremo Electoral. Al mismo tiempo, los medios de comunicación independientes comenzaron a enfrentar presiones. Algunos fueron cerrados, otros allanados y muchos periodistas terminaron exiliándose. ¿Dónde he visto la misma historia? Ya, seguí con la
historia. También crecieron las restricciones para la oposición. Varios partidos fueron debilitados. Muchos dirigentes políticos fueron arrestados o inhabilitados para competir. Y poco a poco, las elecciones dejaron de tener las mismas condiciones para todos. Pero hubo un momento que marcó un antes y un después. En el 2018, ese año, el gobierno anunció cambios en el sistema de pensiones. Lo que comenzó como una protesta por ese tema, terminó convirtiéndose en una manifestación nacional contra Daniel Ortega. Miles y miles de personas salieron a las calles. La respuesta del gobierno fue una fuerte represión, la vieja confiable. Y según organismos internacionales de derechos humanos, más de 300 personas murieron en esas protestas. Miles resultaron heridas, cientos fueron detenidas y otros simplemente desaparecieron como que se los tragó la tierra. Después de ese momento, el gobierno endureció todavía más su control. Cerraron universidades, organizaciones civiles, medios de comunicación. Muchos periodistas opositores, sacerdotes y defensores de derechos humanos abandonaron el país. Incluso algunos opositores fueron despojados de su nacionalidad. Con los años, Daniel Ortega también fue concentrando más poder junto a su esposa, Rosario La Momia Murillo, quien hoy ocupa uno de los cargos más importantes dentro del gobierno. Entonces, ¿cómo nació la actual dictadura en Nicaragua? No comenzó con tanques en las calles, no comenzó con un golpe militar, comenzó con elecciones libres y democráticas. Y poco a poco fueron cambiando las reglas, como en El Salvador. Ya sabemos como quién. Primero las leyes, luego las instituciones, después los tribunales, más tarde los organismos electorales, luego los medios de comunicación y finalmente la oposición, hasta que prácticamente ya no quedó ningún contrapeso al poder del presidente. Esa es la historia de Daniel Ortega, la historia de un hombre que primero luchó para terminar con una dictadura y que con el paso de los años terminó construyendo una nueva. Y quizás la lección más importante de todo esto es que las democracias rara vez desaparecen de un solo golpe. La mayoría de las veces se van debilitando poco a poco, mientras las instituciones pierden su independencia y el poder termina concentrándose en unas pocas manos. Y la pregunta no es cuándo va a terminar la dictadura. La pregunta en realidad es ¿qué país será el próximo? Gracias por haber llegado hasta acá. Déjame tu comentario y tu opinión. No se te olvide reaccionar al video, compartirlo para que llegue a más personas. Y si te gusta este contenido, seguime en todas las plataformas. Saludos mi gente, los quiero. Yo soy el Giga.